Pues continuamos y lo hacemos con arte, con cultura, ese rinconcito que tenemos para, bueno, dar a conocer nuestro patrimonio muchas veces y nuestras tradiciones. Y en este caso con una exposición maravillosa que está hasta el día 25 de abril en la sede de Juntas Generales de Bilbao, en Hurtado de Amézega. Bueno, pues acoge hasta ese día, 25 de abril, una muestra sobre el oficio de las conserveras. Bueno, podemos ver fotografías, documentos, la reproducción de un cuadro, un vídeo con testimonios y diferentes utensilios como herramientas de trabajo, redes, cestos de ropa, en fin. Lo mejor, pasarse y verlo porque merece la pena. Paralelamente también tenemos un libro del que también vamos a hablar y vamos a estar hoy con las y los artífices de esta muestra maravillosa de este oficio tan bonito y tan tradicional. Vamos a ir saludando a Maya Price, investigadora y una de las autoras de esta exposición. Bienvenida, Maya. Gracias. Estamos también con María Romano, también investigadora y autora de la exposición. Enseguida hablamos de cómo ha sido ese trabajo. Y bueno, conocemos ya a Javier Barrio, comisario de esta exposición, que ya ha estado con nosotros otras veces para hablar, bueno, pues de otras muestras organizadas por las juntas. Bueno, pues lo primero, felicidades porque es preciosa. La verdad es que es una exposición que está teniendo mucho éxito. Es un tema muy nuestro, con mucho arraigo y que la verdad merece la pena, ¿no? No sé por quién empezar. Empiezo yo, sí, Empieza, cuando hablamos Javi, suelo empezar yo. Como comisario. Bueno, pues nada, pues cuento un poco lo que suelo contar siempre. Pues cuéntame. Cuando llega la cercanía del 8M, Juntas Generales de Vizcaya tiene una pequeña sala de exposiciones donde hace muchas cosas a lo largo del año, productos culturales de todo tipo y exposiciones, y cuando se acerca la fecha del 8M siempre se intenta dar un poco un paso más allá, ¿no? Juntas Generales tiene un plan de igualdad, en ese plan se señalan algunas acciones, y el 8M, evidentemente, pues es un momento clave. Entonces, busca hacer un tema que pueda repercutir en la sociedad y que además, académicamente, pueda proporcionar algo interesante a la cultura, ¿no? Por eso también lo que hablábamos de una publicación, ¿no? Y ellas el año pasado hicieron un tema sobre cargueras, que es otro perfil de mujer muy desconocido, también, que no se sabía lo que había ocurrido con ellas a lo largo de la historia, y este año empezamos a hacerlo con conserveras. Empezaron a investigar y, como siempre, pues sacamos un texto, lo corregimos, empezamos a editar la publicación y a partir de ahí sale la exposición, ¿no? Y bueno, hemos contado con la colaboración de diversas conserveras, pues con material antiguo todo lo que hemos podido, también de Crimen Uribe, luego lo contarán ellas, que su familia es conservera, sus tías y sus abuelas o su madre habían trabajado en la conserva, nos ha hecho un poema y bueno, ha salido una exposición pequeñita, la sala es pequeña, pero muy llamativa, que está Sí, la verdad que es un tema, gente. como decíamos, pues bueno, pues muy nuestro, ¿no? De vocación conservera, ¿no? Porque qué duda cabe que quizás es un poco lo que, bueno, pues tenía que ser, pero también es vocacional en este sentido, o es lo que queréis reflejar, ¿no? Que es algo vocacional. Os toca. Bueno, a ver, realmente María y yo elegimos el texto de vocación conservera. Puede resultar llamativo, pero es que era una expresión que utilizó una de las mujeres que quiso participar contando historias de vida. Y porque muchas de ellas tenían que ir a trabajar, era lo que les tocaba, como a todas otras mujeres a lo largo de la historia, pero que una mujer dijera que de vocación se sentía conservera, de que su trabajo y su forma de vida era ser conservera, nos parecía la mejor carta de intenciones de una exposición que permitía hablar de eso, de las mujeres en la época de la conserva. Que yo he leído que también era un poco, pues bueno, ese campo de investigación que habéis llevado a cabo, que me comentaba Javi, con testimonios, con bueno, pues situaciones particulares, ¿no? También es un poco, pues recurrir a un tema que por entonces era como una especie de... Eran empresarias casi, ¿no? Creo que lo comentábamos por ahí, ¿no? Porque era un poco, ellas han levantado un poco la economía, ¿no? De Vizcaya con este trabajo, ¿no? Las conservas, ¿qué sería de Vizcaya sin ello? Se pensaba que había habido empresarias solo desde el siglo XX o finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y lo que hemos, buceando en los archivos, nos hemos encontrado con que las mujeres del escabeche realmente, ¿no? Porque la conserva no aparece hasta el siglo XIX, era escabeche principalmente lo que se hacía en las costas de Vizcaya. Las mujeres del escabeche aparecen desde el siglo XVI, no solo como jornaleras, no solo trabajando el pescado como en escabeche, sino también como empresarias, es decir, gestoras, llevando absolutamente desde la compra del pescado antes incluso de que se pesque por los marineros de los puertos vizcaínos, hasta la manufactura, evidentemente, y después también la venta a arrieros, incluso a la corte. O sea, hacían absolutamente todo el proceso. Y lo que hemos visto es que desde el siglo XVI hasta el siglo XX aparecen mujeres
y no unas pocas, sino muchas, haciendo todo el proceso. Un trabajo duro, que no deja de ser duro, ¿no? Pero que estaba en cierta medida invisibilizado, ¿no? Porque sí que se atribuye un poco más a un sector del de la pesca más masculinizado y demás, pero que en este caso la labor, como vemos, de todo ese proceso era femenina, era de las mujeres, ¿no? Sí, siempre se ha pensado, ¿no? Bueno, y se ve que lo que es en la pesca, ir a la mar es cosa de hombres, pero en el momento que llega el pescado a los puertos, empieza a ser cosa de mujeres. Y entonces ya tienen desde la venta, desde la manufactura, todo el proceso, toda la cadena de valor que hoy se dice que es la conserva, pues lo hacían las mujeres en todos los periodos, desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, porque hoy en día también hay mujeres en toda esa cadena, y es algo que nos gusta recordar, ¿no? Que no son cosas del pasado, sino que son cosas del presente. Y un oficio además que ha ido pasando, ¿no? De generación en generación, porque es, pues bueno, un poco, ¿no? De generación familiar es una tras otra, ¿no? En este sentido. Eso es, hemos encontrado madres, hijas y abuelas, todas ellas trabajando, pues eso, desde el siglo XVI en lo que es el escabeche, madres muchas veces viudas, con 5 hijos a su cargo, hijos e hijas, y las hijas con 12, 9, 7 años trabajando también como jornaleras en el escabeche. Y eso se ha trasladado también al hoy, o sea, no es una cosa del antiguo régimen, sino también de la actualidad, madres, hijas, abuelas, que continúan, como ha contado Javi, incluso pues eso, en la familia de Kirmen Uribe, él cuenta cómo desde que él conoce su abuela, su tía, su madre, todo el mundo estaba metido en la conserva. Aquí en este caso le voy a preguntar a Javi, un poco dirigida esta exposición a todo el público en general, a gente que ha tenido que ver con este mundo o a gente que lo desconoce y es una forma de presentárselo, ¿no? Que también puede ser. No hay un perfil exacto sí, pero bueno, de gente. ¿a quién le puede...? ¿no? Mira, lo que buscamos un poco con todo esto, habría dicho que la exposición tiene la parte, digamos, de difusión, que es la propia exposición, la parte más académica o de investigación, que es la publicación, pero lo que busco sobre todo es romper tópicos. Es decir, es lo que ellas han comentado, hay tantas ideas prehechas. Ellos lo comentaban, este año no lo han dicho mucho, pero el año pasado con Cargueras hablaba mucho de que la documentación habla de los os y nunca aparecen las as. Sí, claro. Entonces, bueno, esos os, ¿no? se comen todas las as, ¿no? Y lo cierto es que te sigue sorprendiendo muchas veces cómo la relectura de la documentación, porque eso no es que estén tampoco absolutamente ocultas, aparecen mencionadas las mujeres, la palabra mujer aparece en la documentación. Entonces, resulta muy llamativo cómo durante décadas siempre se ha masculinizado todo, se juegan con tópicos que tenemos en la cabeza metidos nosotros, porque sí, lo asumes, y entonces estas exposiciones lo que buscan es romper tópicos. Por eso siempre digo que la sala de juntas no es ni un museo en el que lo haces todo medido, con piezas carísimas, con unos seguros terribles, ni tampoco es una interpretación donde pones 2 paneles y ya está. Visibilizar, ¿no? Es algo intermedio que cuando la gente entre, le atraiga y cuando salga diga, con perdón, ah, coño. Sí. Anda, ¿no? O sea, anda, nunca lo hubiese pensado, ¿no? Invita un poco a reflexionar, digamos. Sí, invita a eso, a romper, a decir, ¿no? O sea, yo siempre cuento la misma anécdota, la he contado 20 veces y ya me han escuchado de contarla. Pues cuéntanosla otra vez. Cuando hicimos un proyecto en el Museo de Encartaciones, yo trabajo en el Museo de las Encartaciones, en pertenencia a Juntas, un proyecto que se llamaba Obreras. Y Laura, la diseñadora que trabajó conmigo y luego maquetó el libro, su abuela había trabajado en una fábrica, de las fábricas del Cadagua que estábamos trabajando las mujeres que trabajaban en fábricas. Su abuela estaba viva y vivía con ella. Y decía, ahí va, mi abuela trabajó en una fábrica. Fíjate. Era curiosísimo cómo se había roto completamente la transmisión, porque las mujeres no presumían trabajar en fábricas. Claro, ¿no? Y aparentemente pues asemejamos el papel de la mujer de antaño, ¿no? En casa, cuidando a los hijos. Eso es. Bueno, pues estas exposiciones pretenden conseguir ese efecto estético de que la gente entre y diga, qué bien. Y luego ya el que quiera leer, el que quiera profundizar, que es lo más importante al final, lo que creo que se va a quedar, pues que esté ahí la publicación, ¿no? Hablamos enseguida de esa publicación, pero primero me interesa saber un poco cómo ha sido esa labor de investigación. Hablabas de contactos con personas como Kirmen Uribe, ¿no? Que no sabía yo que tenía familia conservera, ¿no? Cuéntanos, María, por ejemplo, un poquito. Bueno, nosotras como historiadoras lo primero que hacemos evidentemente es acudir a las fuentes primarias, vamos a los archivos, acudimos también a la hemeroteca, miramos también los cuadros, las pinturas, todas las fotografías que haya y curiosamente en esas entrevistas que hicimos a conserveras de Ondarroa, que es quizás el momento más emotivo, ¿no? de todo este trabajo, una de ellas resultó que era la tía de Kirmen Uribe. Justo habíamos leído el libro New York, Bilbao, New York de Kirmen Uribe, en el cual también se menciona precisamente ese mundo de la conserva que él había vivido. Y se nos ocurrió justo que teniendo el contacto de su tía y sabiendo que Kirmen lo vivía de una manera especial,
que podía ser bonito que participase. Entonces lo que se hizo fue solicitarle si podía, si quería, sobre todo, ¿no? Participar en este proyecto haciendo un poema y bueno, encantado, la verdad es que ha sido una sorpresa. El poema que ha escrito, que está tanto en la exposición como en el libro, la verdad es que es delicioso, es una delicia y refleja perfectamente ese mundo de la conserva, cómo lo vivían en las casas, sobre todo, ¿no? La gente de las villas, de los pueblos. Bueno, hablabas de Ondarroa, que es un puerto, bueno, de los más significativos, ¿no? Me imagino que os habréis movido pues, por no sé qué otros puntos me podéis decir, pues pero... sí, estamos en Bermeo, Lequeitio, en Santurtzi, o sea, en toda la costa en donde siempre ha habido un interés por la escabeche, por la conserva, ¿no? ¿Y qué respuesta habéis encontrado, ¿no? De esas personas que quizás les habéis removido, pues eso, dar un poco vuelta atrás, ¿no? Y recordar aquellos tiempos, ¿no? Que seguramente su vida hoy en día es diferente, ¿no? Pero ¿qué respuesta con colaboración? No sé, tiene que ser bonito, ¿no? A ver, siempre al principio cuando pides colaboración en el ámbito de la industria, ¿no? Gente que te cuente su experiencia vital, pues te dicen que no tiene interés o que, bueno, que quieren olvidar, ¿no? Pero en este caso ellas se animaron, es decir, que las mujeres de la conserva son animadas y quisieron compartir su vida con nosotras, y entonces para nosotros eso era muy importante, ¿no? Claro, teníamos un nexo de unión con una persona que conocía a las mujeres y entonces fue mucho más fácil todo. Claro. Y poco a poco, pues dejándolas hablar, al final nos han dado muchísima información que aparece en el libro, otra información que nos guardamos, pues que tiene que ver mucho a veces con lo emocional y con lo experiencial, ¿no? Y entonces para nosotras ha sido una experiencia de vida, siempre lo decimos. Nosotras como historiadoras y que a veces trabajamos en el ámbito de la industria, nos interesa saber cómo se hacen las cosas. En este caso nos interesa saber cómo se vivía en una fábrica, cómo se vivía después de una fábrica, ¿no? Entonces eso nos ha permitido mirar desde otro punto de vista el ámbito de la Y sobre todo persona. entiendo que además de esa historia que, bueno, pues podemos ir conociendo con archivos, etcétera, hay historias humanas, ¿no? Cada situación, cada persona, ¿no? Y que hoy en día es un mundo además que es completamente diferente. No sé si lo echan de menos, cómo lo ven actualmente. Que... Para ellas era su mundo, era su vida. Aparte de que lo compaginaban con ser ama de casa, con ser madre, con tener familia también. Pero para ellas era su vida y por eso lo que ha comentado antes Amaya, de vocación conservera, es que lo dicen ellas, es que no nos lo hemos inventado. Para ellas era... se lo pasaban bien incluso en la fábrica, a pesar de la dureza, que era de la humedad, del frío, de las porque condiciones además de este trabajo no hay que olvidar que serían mujeres que tenían luego su trabajo, o sea, su familia, sus hijos, su día a día, ¿no? Y acarrear con un trabajo que es lo que decíamos, que a veces nuestra cabeza no presupone que en aquellos tiempos la mujer se dedicaba también a sacar la familia adelante y hacer todo este proceso. Pero fíjate cómo es que una de ellas llevaba trabajando desde los 14 años en la conservera, le ofrecieron trabajar en una tienda en Ondarroa, con 20, se fue y duró 2 meses en la tienda, dijo que ella quería volver a la fábrica, que era lo que le gustaba. Un trabajo muchísimo más duro, claro, que la tienda. Eso es, por eso hablamos de la vocación, es que les gustaba ir, evidentemente, pues igual hubiesen estado mejor sin trabajar si hubiesen podido, pero para ellas era su vida. ¿Qué objetos? Porque hemos visto redes, hemos visto cestos, hemos visto latas de conserva, un poco qué es lo que podemos ver así un poco en esa exposición que os haya llamado la atención o que, bueno, pues que, no sé. Pues un poco de todo. Lo que nos han cedido sobre todo las conserveras. El problema de estas exposiciones es que no hay mucho material antiguo. O sea, ¿cómo vas a encontrar barriles que utilizaban hace 150 años? Que pues los tiran, se estropean. Entonces, lo que hemos localizado son sobre todo fotografías antiguas que nos han cedido las conserveras. Y luego hemos traído algunos elementos que utilizan ya, pero de manera moderna, pues batas, latas vacías, que la gente siempre hace como que tienen algo, en redes que evidencian un poco el trabajo en el puerto. Esas cajas de metal que se ven ahí, que son tan sencillas, son las que ves cuando llegas allí, donde meten las latas de atún, e incluso las propias cajas con sus logotipos y todo. Entonces lo que hemos hecho ha sido, ropas, ¿no? Aquí lo que hay sobre todo, hay una parte de la exposición, digamos, que es histórica, está la parte, digamos, más antigua, donde tenemos un cuadro, una reproducción de un cuadro del Bellas Artes, luego las imágenes en blanco y negro, y luego ya las fotografías modernas. Quizás esta parte que se ve aquí, que son las litografías que nos hace el Museo del Pescador de Bermeo, es la parte más interesante, porque hoy en día las impresiones se hacen de otra manera, pero antiguamente había que dibujar, hacer unas litografías, imprimirlas, ponerlas en las latas, y esas cosas las conserva el Museo del Pescador en Bermeo y las hemos colocado ahí. Y tienen ya un pozo artístico muy interesante porque son esas letras que ya empiezan a sonarnos a antiguos, a muchos de nosotros, aunque algunos tienen más de 60 años, pero tienen una estética que empieza a resultar ya antigua
y resulta muy atractiva también, ¿no? Claro, Y a la sí, gente, sí. por ejemplo, se le gustó mucho. Estuve con un par de personas que le encantó ese conjunto de Vemos de también letras. unos escritos, no sé, me ha parecido ver un poco que no sé qué es, Sí, qué es sí. algo. Pues unos documentos del siglo XVI, Ah. XVII, XVIII, en el que, bueno, pues que hemos querido recalcar la figura de los nombres, sobre todo, de las mujeres Es que decir, les habéis puesto aparecen. nombre y apellido a Eso, esas hemos historias, encontrado ¿no? alguna que además sabe firmar, que no era lo Ah, claro, habitual. también. Y bueno, y hemos querido sobre todo resaltar a una de ellas, a una de Mundaca, que se llamaba Magdalena de Portuondo, que en el siglo XVIII denunció a las cofradías de pescadores porque querían imponer el monopolio de la Fíjate, realización que del se atreviera escabeche. a denunciar en aquella época. Se atrevió ¿no? a También. denunciar y ganó. Y ganó. Que es lo mejor, y gracias a ella se liberalizó en el siglo XIX el escabeche y por su valentía pudieron surgir todas las conserveras que algunas de ellas han llegado hasta nuestros días. Ujú. Bueno, la verdad que es muy bonita la exposición. Le tenemos, decíamos, el libro, que ¿dónde lo podemos adquirir? No sé si en las propias juntas se puede adquirir. Sí, o... se puede, bueno, adquirir es gratuito, se puede, cuando se va a Gratuito. ver la exposición se puede solicitar, y luego nosotros en la página web del Museo Encartaciones lo hemos colgado con PDF, todas las publicaciones se cuelgan para que la gente se lo pueda descargar cuando quiera, mirarlo donde quiera, y nada, en la propia sala pues se puede coger. Bueno, hay que decir además que aunque es la parte académica, Sí. es muy didáctico, o sea, no, Ah. no es duro de leer. Y reivindicativo también. Aparte de Sí, reivindicativo. pero bueno, que es bonito, ¿no? También tiene esas imágenes. Pero que cualquiera lo puede leer. Claro, es que no reivindicativo tiene que ser sí o Sí. sí, porque, bueno, ellas Pero- tenían que ser reivindicativas. Pero que ¿no? cualquiera lo puede leer, que no es un, a pesar de ser académico, nosotras intentamos que lo que hacemos llegue a todo el mundo. Sí. Entonces es muy didáctico y está escrito para que cualquiera pueda entenderlo y leerlo ¿Os ha y gustado disfrutarlo. hacer este trabajo? Por supuesto. Claro que sí, porque además siempre pensamos que no, es un trabajo que hemos puesto un punto final, pero es un trabajo que esperamos que alguien lo coja después Ajá. y añada cosas que nosotras no hemos podido ver o hemos interpretado mal, ¿no? Son trabajos, la historia, Claro. los historiadores, las historiadoras trabajamos así, ¿no? A partir de documentos, pero luego miramos lo que ya han escrito otros y a partir de ahí creamos otras historias, otros... Qué trabajo más bonito el de las historiadoras. Parece mentira que hoy en día dices que estamos moviéndonos en... Parece que hay otro tipo... Y dices, no, las historiadoras están ahí para dejar patente todo lo que tenemos por detrás y no sé, ¿qué tenéis alguna investigación en marcha ahora que nos podáis adelantar? Siempre estamos moviéndonos. Siempre estáis, ¿no? Y tenemos, es muy variopinto lo que hacemos nosotras. Lo mismo hacemos investigación sobre mujer en la industria o mujeres en general, o que estamos haciendo un plan director en una ferrería de Guisaburuaga. O sea, es un poco... Bueno, además que sería de las juntas y de sus exposiciones sin historiadores e historiadoras, ¿no? Que al final... es Sí, un al poco- final nosotros buscamos colaboración con todo tipo y no creas que hay tantos historiadores y historiadoras Claro. que pueden hacer un trabajo Es patrimonio puro y duro lo que... decente. Entonces claro. sí, buscamos colaboración con todo el mundo y con ellas ya es el segundo año que llevamos, ¿no? Y bueno, Bueno, pues el año pasado fueron las cargueras, este año las conserveras, el año que viene, a ver, seguro que algo muy bonito. Y todo ello, Javier, decíamos, enmarcado, ¿no?, en ese 8 de marzo, Eso es, sí. resaltando un poco pues esa invisibilización que en esos momentos tenía la mujer y que se quiere poner de manifiesto. Hasta el 25 de abril, en Juntas Generales, Hurtado de Amézega, no me viene el número 6. Bueno, pues merece la pena porque la verdad que es muy bonita y dices... Bueno, pues no es una exposición muy grande, pero muy significativa, y sobre todo con mucha historia. Gracias, a ver si digo bien todos los nombres, que me habéis echado la bronca. Amaya Pride, María Romano y Javier Barrio, que lo habían puesto mal. Eso es. Gracias, como siempre, e invitamos a todo el mundo a que se pase por esa exposición tan bonita. Y nos vamos a quedar con ello, precisamente, con un montaje fotográfico que es para abrir boca solamente de esa muestra a la que no se puede faltar.